Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de esta nueva edición 2024 de la Winter School sobre las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, una actividad organizada por la Cátedra Jean Monnet de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Mi nombre es María Victoria Álvarez y soy responsable de esa Cátedra Jean Monnet. En el video que les voy a presentar hoy, vamos a ver muy brevemente algunas cuestiones fundamentales de la otra contraparte de la Unión Europea. Los anteriores videos tenían que ver con el Mercosur. En este vamos a hablar un poco más a fondo sobre la Unión Europea. Por eso este módulo 4 se titula La Unión Europea, principales características y datos. Esta es la Unión Europea en la actualidad. Son 27 países, dado que el Reino Unido se retiró de la Unión Europea en el año 2020. Hasta ese momento eran 28 Estados miembros. Este es el mapa actual de lo que se conoce como la Unión Europea y esta es su bandera. Esta es otra forma de ver ese mapa que les comentaba, y si encontramos estas islas y estos territorios son porque forman parte de algunos de los Estados miembros, como por ejemplo de Francia, de España o de Portugal. Asimismo, en este mapa vemos algunos de los países candidatos o países candidatos potenciales a ingresar en algún momento en la Unión Europea. Los más recientes candidatos han sido nombrados el año pasado y son Ucrania y Moldavia. Esta es una diapositiva simplemente descriptiva, donde encuentran los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el año de ingreso en la Unión Europea, que anteriormente se conocía como Comunidad Europea, y las capitales de esos Estados miembros. Por ejemplo, Alemania ingresa en 1952, cuando ratifica el Tratado de París, que conformó la Comunidad Económica Europea del Carbón y del Acero, y su capital es Berlín. El resto de los países están también mencionados de esa manera. Estos son algunos de los símbolos. Habíamos visto con anterioridad la bandera europea sobre un fondo azul, 12 estrellas doradas. El euro, que es la moneda común para 20 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. El lema, que es unida o unidad en la diversidad. El himno europeo, que es la Sinfonía número 9 de Beethoven, el himno de la alegría. Y el Día de Europa es el 9 de mayo, conmemorando un 9 de mayo de 1950, cuando se dio, digamos, el discurso de Robert Schuman, quien pidió a los estados europeos en ese momento, a los países europeos que estaban saliendo de una tremenda Segunda Guerra Mundial, les pidió unirse bajo una alta autoridad, y por eso el 9 de mayo se festeja el Día de Europa. Esa alta autoridad sería posteriormente la Comisión Europea, y ese método permitió más de 70 años de paz y de prosperidad en el continente europeo. La Unión Europea, y este es otro dato muy interesante, tiene 24 lenguas oficiales. Aquí están mencionadas las 24 lenguas
oficiales, por lo tanto, todos los documentos oficiales de la Unión Europea deben traducirse a estas 24 lenguas y al mismo tiempo cualquier ciudadano puede dirigirse a las instituciones europeas en su lengua natal, en su lengua nativa, y las instituciones europeas tienen el deber de responder a esas consultas. Al mismo tiempo, los eurodiputados y cualquier otro representante de instituciones europeas puede dirigirse en su propio idioma. Es muy compleja, muy extensa la historia de este proceso de integración que se genera luego de la Segunda Guerra Mundial. Este es simplemente una infografía que muy gráficamente permite ver algunos de los hitos más importantes en ese largo proceso de integración, que tiene que ver justamente con los tratados más importantes y tiene que ver también con las ampliaciones que se fueron dando a medida que la membresía de la Unión Europea se fue ampliando, y al mismo tiempo también vemos en esta infografía la salida del Reino Unido en 2020, lo que se conoce como Brexit. No tenemos tiempo de ahondar en estas cuestiones históricas fundamentales que permiten entender muchas de las características de la Unión Europea hoy por hoy. De todas maneras, les quiero comentar que dentro de las actividades de la Cátedra Jean Monnet en la UNR, vamos a ofrecer este año, como hemos ofrecido en años anteriores, un seminario cuatrimestral que va a, digamos, poder analizar y escudriñar todo lo que tiene que ver con la Unión Europea de manera mucho más profunda y en mucho más detalle. Los seminarios sobre la Unión Europea de años anteriores están subidos a nuestro canal de YouTube, que pueden buscar en YouTube como Cátedra Jean Monnet en la UNR. Dicho esto, entonces, vamos a seguir avanzando. Como les decía, el proceso de integración tiene hitos fundamentales que han sido la firma y la ratificación de los tratados constitutivos. En 1952, el Tratado de París, que conformó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, a la que se suman en 1958 la entrada en vigor de los Tratados de Roma, que fundaron la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Posteriormente, a partir de los años 80 y 90 y 2000, vamos a encontrar reformas a esos tratados constitutivos, como en 1987 el Acta Única Europea, en 1993 el Tratado de Maastricht, en 1999 el Tratado de Ámsterdam, 2003 el Tratado de Niza y 2009 el Tratado de Lisboa. Quiero aclarar algo respecto de esta infografía. Los años que aparecen aquí son los años en los que entraron en vigor los respectivos tratados, no los años en los cuales se firmaron. Esto es importante porque hay un desfasaje, digamos, entre el momento de la firma y el momento de ratificación. Por ejemplo, el Tratado de Ámsterdam fue firmado en 1997, pero entró en vigor por diferentes circunstancias 2 años después, en 1999. Lo mismo con el Tratado de Niza, firmado en 2001, pero entra en vigor en 2003. El Tratado de Lisboa, firmado en 2007, que entra en vigor el 1 de diciembre del 2009. Lo mismo también con, como les dije, los primeros tratados, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. Los años que figuran aquí tienen que ver con los años en los que se ratificó y entró en vigor el respectivo tratado. ¿Qué es la Unión Europea? ¿No? Estuvimos viendo algunas de sus características, de sus símbolos, etc.
¿qué es la Unión Europea? Esta pregunta desvela a muchos estudiosos, a muchos analistas del proceso de integración europeo, y la realidad es que nadie la ha podido contestar o responder de manera satisfactoria. Por lo tanto, a veces es más fácil decir que no es la Unión Europea. La Unión Europea no es un Estado, no es un Estado federal, no es un superestado, ni siquiera es una confederación o una federación. Esto implica que sea muy difícil, por no decir imposible, muchas veces aplicar nociones clásicas del derecho internacional o de la ciencia política o de las relaciones internacionales para entender qué es esta entidad. Desde el derecho internacional público se puede pensar a la Unión Europea como un organismo o una organización internacional, aunque tiene características muy específicas, por lo tanto es diferente a cualquier otra organización internacional. Es un caso sui generis. Desde las relaciones internacionales ha habido multitud de definiciones y de caracterizaciones. Algunos definen a la Unión Europea como un régimen internacional, otros como un sistema de gobernanza multinivel. La lista es enorme, es larguísima, y aún así no todos logran captar, como digo, la esencia completa de la Unión Europea. También hay diferentes intentos desde la ciencia política, por supuesto. Muchos autores piensan que es posible asimilar la Unión Europea a una entidad política nacional, lo que en inglés se llamaría polity, porque tiene gobierno, tiene políticas y hay política, se hace política. Entonces, desde ese punto de vista uno podría decir, bueno, tiene rasgos en común con una entidad política de tipo nacional. También puede ser considerada como una etapa de un proceso de integración europea cuya meta final es por ahora desconocida. Esa es otra posibilidad. En realidad, el gran problema está sobre todo cuando queremos, o si queremos comparar con otros procesos regionalistas, el tema está en que la integración europea es para muchos especialistas un caso único, sui generis, es decir, la cantidad de casos que existen es igual a 1. Para salir de esta trampa hay diferentes opciones. Una posibilidad es la comparación según la siguiente idea. Cada persona es en determinados aspectos, ¿no? En este caso estamos hablando de una entidad. Esta entidad es en determinados aspectos, igual a las demás, igual que algunas e igual a ninguna otra. Esta es una posibilidad de decir, bueno, podemos comparar la Unión Europea teniendo en cuenta que va a ser igual en algunas cuestiones, va a ser igual en muchas cuestiones o va a ser igual a ninguna, ¿no? Digamos, hay entonces una opción de ver también a la Unión Europea como una instancia de un fenómeno más amplio, ¿no? Como una instancia similar a la aparición de los Estados-nación, eso lo decía Karl Deutsch, o como una instancia de organización internacional o de régimen internacional, eso lo decía en su momento Donald Puchala, Gary Marx. Esto es simplemente para mostrar la enorme variedad de posibles definiciones y posibles caracterizaciones de la Unión Europea. Más allá, entonces, de hacer este pantallazo terriblemente breve sobre cómo podemos aproximarnos a la Unión Europea, sí hay que decir hasta dónde, o sí se puede decir hasta dónde llegó este proceso de integración regional hasta el día de hoy. Hay un mercado único entre los 27 Estados miembros
y hay una unión monetaria y económica solo entre 20 de los 27 países miembros. Es decir, hay 27 Estados miembros y solo en 20 de ellos, que aquí están, digamos, en una lista, solo 20 de ellos tienen como moneda el euro. Las instituciones de la Unión Europea son conocidas por muchos de ustedes, el Consejo Europeo, cuando en general se reúne al más alto nivel, es decir, jefes de Estado y de gobierno, junto con otros altos representantes de instituciones europeas, el Consejo de Ministros a nivel justamente ministerial, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea son las tres instituciones que legislan, ¿sí? Que no solamente proponen legislación, sino que consensuadamente logran diseñar e implementar esa legislación. También el Tribunal de Justicia con un rol absolutamente fundamental, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Además, hay órganos consultivos como el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones, algunas otras, por supuesto, organizaciones importantes como el Banco Europeo de Inversiones, que no forma parte de las instituciones de la Unión Europea, pero que está muy vinculado a ella, y por supuesto una enorme cantidad de órganos, agencias e instituciones de todo tipo. Hay tres instituciones fundamentales: el Parlamento Europeo, que es elegido en forma directa, esta nueva legislatura que inició ahora en julio de este año es la 10ª legislatura, y los eurodiputados ya eligieron por 2 años y medio a su presidenta, en este caso Roberta Metsola, de nacionalidad maltesa. En el Consejo Europeo y en el Consejo tenemos la voz de los Estados miembros. Se cree que el próximo presidente del Consejo Europeo será el ex primer ministro portugués, António Costa, y en la Comisión Europea, que vela por el interés general, por el interés común, va a intentar tener un segundo mandato la alemana Ursula von der Leyen, que ya tuvo un primer mandato hasta este año a cargo, digamos, de la presidencia de la Comisión Europea. Algunas cuestiones más como para ir finalizando y dando paso a algunas precisiones que vamos a dar en próximos videos. Es interesante saber que hay toda una bibliografía que trata a la Unión Europea como un actor global, esta idea de actorness, ¿no? Cuando hablamos de actorness, o cuando en la bibliografía, en la literatura especializada se habla de actorness, nos estamos refiriendo a la capacidad de una entidad, en este caso la Unión Europea, para actuar y para tener influencia en el escenario global de las relaciones internacionales. La Unión Europea puede considerarse entonces un actor en este escenario global debido a una serie de factores que demuestran que tiene capacidad para influir y para participar en asuntos internacionales de manera significativa. Veamos brevemente cuáles son esos factores. Por un lado, la capacidad económica. La Unión Europea es una de las mayores economías del mundo, el principal bloque comercial del mundo, por supuesto, con gran influencia en los mercados internacionales, participa en acuerdos comerciales, en negociaciones financieras y en decisiones que afectan la economía global. La Unión Europea también posee poder político y diplomático. Cuenta con instituciones políticas y diplomáticas que representan a sus Estados miembros en el ámbito internacional. El Consejo de Ministros o Consejo de la Unión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior coordinan
la acción exterior de la Unión Europea y participan en negociaciones internacionales en nombre de los Estados miembros. La actorness, por así decirlo, de la Unión Europea también se vislumbra en otros factores. La integración jurídica. La Unión Europea promulga normas y regulaciones que afectan a sus Estados miembros y en algunos casos también a nivel internacional, en áreas como el comercio, como ya vimos, la competencia, el medio ambiente, los derechos humanos. Otro factor que juega a favor del acto de la Unión Europea es la coherencia y unidad de acción. Aunque la Unión Europea está compuesta por 27 Estados miembros con intereses diversos, en varias ocasiones ha demostrado ser capaz de presentar una posición unificada en temas claves, lo que le brinda mayor peso en las negociaciones globales. 3 elementos más. La participación en organizaciones internacionales. Hay que recordar que la Unión Europea es miembro de Naciones Unidas y de la Organización Mundial del Comercio, lo que le permite participar activamente en debates y decisiones sobre asuntos mundiales. En términos de ayuda al desarrollo y cooperación internacional, la Unión Europea como bloque es uno de los principales proveedores de ayuda al desarrollo en el mundo. Y, por supuesto, su influencia en términos de regulación o normativa. Es decir, la Unión Europea ha sido pionera en la promulgación de normas y estándares en áreas tan diversas como la protección de datos, la regulación ambiental, etc. Su capacidad para establecer normas puede afectar la forma en que otros actores operan y pueden convertirla en una referencia para la regulación internacional. Este es un dato muy importante, este último factor, y ya vamos a ir advirtiendo en próximos videos la importancia de la influencia normativa de la Unión Europea. Esto era lo que les quería comentar básicamente sobre la Unión Europea en términos generales. Los espero en los próximos videos. Pueden escribirnos, aquí está nuestro email, o pueden ver nuestras actividades en nuestra website. Les agradezco mucho y será hasta el próximo video. Gracias.